Bueno, pues voy a comenzar presentando a Gabriela. Gabriela es parte de mi comunidad, somos parte del equipo organizativo del grupo de cine de la Facultad de Filología, Cinéfilo, y desde que inició el proyecto conocí a Gabriela y es una persona muy importante en mi comunidad. De inmediato pensé en Gabriela para esto porque aparte de que es una chica que yo, bueno, una mujer a la que yo admiro mucho, es una persona muy resiliente, muy trabajadora y que en muchos aspectos considero muy admirable. Sí, me vas a emocionar antes de empezar. Ay, bueno, muchas gracias por todo esto. No me merezco tantas palabras bonitas, pero bueno, muchas gracias. No, de nada, y gracias también por querer conversar conmigo como en este marco también, ¿no? Que es como, si bien nos conocemos hace un montón de tiempo, es como que hasta el momento de tener esta excusa no habíamos hablado, ¿no? De cómo llegamos acá y de toda esta parte, claro, que como que también nos distingue un poco, bueno, con respecto al resto no, porque hay gente en realidad en Cinéfilo de muchos sitios, pero como de sí, una procedencia quizás claro, más Albert, cercana. hay un punto en común de que ninguna de las dos es española de origen. Uh-huh. Pero bueno, ¿nos podrías platicar un poco de qué estás haciendo ahorita? De ¿en qué estás trabajando? Bien, yo estoy trabajando en educación secundaria, soy profesora de lengua castellana y trabajo en un instituto que se llama Sánchez Cantón, que está en Pontevedra. Y bueno, eso, en el tiempo libre también sigo un poco conectada con el mundo universitario, bueno, por ejemplo en el ciclo de cine, que bueno, que en realidad empecé trabajando acá y bueno, ahora eso, ya hace unos años que me fui, pero bueno, me quedé como con las cosas que más me gustaban de la universidad y entre ellas es este proyecto. Sí, es un proyecto muy guay. Oye, ¿y podrías contarnos un poco sobre cómo fue que te acercaste a la idea de pues convertirte docente o qué fue esa primera como momento en que tú dijiste me gustaría ser docente? Esto es algo que para mí sería importante. Pues yo creo, no me acuerdo, porque siempre quise, desde muy chiquitita. No, claro, a medida que fui creciendo, fui como afinando de profe de qué o docente de qué, ¿no? Pero no sé, siempre tuve muy claro que me gustaba enseñar o que me gustaba estar como del otro lado, ¿no? Siempre me gustó mucho estudiar, entonces creo que sí que fui o soy, creo, en general una buena estudiante, eso siempre me gustó y el ambiente del aula siempre lo vi como súper enriquecedor. Entonces creo que por una parte eso, como que siempre disfruté del ambiente del aula. Después también eso de pequeña siempre jugaba a las profes o no, o sea, Sí. hay gente que juega, yo que sé, a ser médica, bueno, pues yo jugaba a ser profe, entonces como que también estaba ahí. Y creo que mi hermana también cumplió ahí un papel importante porque, bueno, ella es 10 años y medio mayor que yo y es maestra de primaria. Entonces, claro, pues fíjate que, por ejemplo, yo tendría 8 o 9 años y ella ya había empezado la facultad, estaba estudiando magisterio, entonces claro, desde muy chiquita también como que tenía esa influencia en casa. Claro, era un rol presente en tu vida de una forma más que la convencional, que es siendo estudiante y teniendo profes. Claro. Y bueno, y después eso, creo que también otra cosa es que recuerdo como en muchos momentos de mi vida, profes que me fueron marcando. Y como que el último así que fue decisivo fue un profesor en cuarto de secundaria, que era profesor de lengua y literatura. Y cada vez que tenía clase era como, lo veía leer los poemas y era como, lo veía tan emocionado que decía, este hombre debe de llevar 30 años leyendo el mismo poema y lo sigue leyendo como la primera vez. Entonces yo decía, ay, ojalá yo pudiera algún día ser como él. Y sí que es como... Eso sí que, claro, lo recuerdo así como más de que me marcó, pero porque ya era más grande. Pero yo ya tenía esa idea en la cabeza.
Y eso, y desde chiquita eso, yo qué sé, estudié música y me planteaba ser profe de música, o después también dudé un poco entre historia o literatura, pero claro, siempre me encantó leer y la literatura era algo que me gustaba mucho, entonces yo creo que muy tempranamente también era como profe de literatura, y después el nivel me daba igual. Me gustaba mucho dar clases en la universidad y me gusta mucho dar clases en secundaria. El nivel creo que es lo de menos. Sí, a ver, yo creo que es la disposición y la atención que tengas con los estudiantes. Sí. Oye, ¿y podrías platicar un poco cuáles fueron tus primeras experiencias dando clases? ¿Cómo empezaste a dar clases no en un contexto de un aula o universitario? Bueno, en realidad fue cuando yo llegué acá a Galicia, trabajaba, era un voluntariado en una asociación de personas migrantes, y me acuerdo, hacíamos actividades con niños, niñas, porque claro, a veces las traían a la asociación porque las familias estaban trabajando y estaban ahí. Y un día había una niña que yo me acuerdo que durante un tiempo hice como un taller de danzas folclóricas de Uruguay, para que aprendieran, porque eran niñas de Uruguay que, claro, habían venido muy pequeñitas. Yo tenía 16 años ahí, justamente acababa de llegar, estaba en cuarto de la ESO. Y esta niña, después del taller estaba haciendo los deberes y me hizo un par de preguntas de unos ejercicios que tenía, de matemáticas además. Y le expliqué y se fue a la casa, hizo los deberes y se fue. Y al par de semanas me llamó la madre diciéndome que Camila, que necesitaba clases particulares y que la niña solo quería, o sea, que me había entendido, que le había gustado como le explicaba, que quería que le enseñara yo. Pero claro, yo hablaba con la madre y decía, yo estoy en cuarto, tu hija está en primero, o sea, ¿cómo le voy a enseñar si le llevo un par de años nada más? Y no, que sí, me dijo, claro, inténtalo, y si vemos que no funciona, pues nada. Y allá nos metimos todo un verano, o sea, creo que iba los viernes y después el verano. Y claro, y como que fui dándole clases particulares a ella, y lo típico de que alguien preguntó, tal, y al final terminé teniendo un montón de alumnado de clases particulares. Entonces ahí fue como la primera vez que, claro, no es lo mismo que dar clase a 30 personas, pero tiene una parte importante también. Claro, porque aparte sí son personas diferentes, pruebas, muchas diferentes estrategias de explicar a alguien, porque sí, lo que le explicas a una persona no lo entiende de igual una persona que otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando aprendí a dividir, yo no le entendía al profesor, o sea, pero yo no lo entendía, hasta que un compañero me explicó así, es que ¿cuántos de esos caben en esto? Yo decía, claro. Ya. Sí, y dije, wow. Qué fácil era, ¿no? Claro. Sí, era muy fácil, pero simplemente a veces necesitamos una forma diferente. Sí. Oye, y ahora aprovecho regresar un poco, que estabas diciendo, como cuando llegaste aquí a Galicia. ¿Tú llevas aquí en Galicia? Un montón. Un montón, sí. Que más de la mitad de tu vida. Sí, claro, porque en agosto de este año va a ser 20 años y tengo 35. Así que sí, ya pasé la mitad, pasé el Ecuador. Sí, una buena parte. Y tú me has contado que tu papá es gallego, o sea, ¿me podrías contar un poco más de cómo ha sido para ti en tu vida esta conexión entre ti y Galicia antes de llegar a Galicia y después de venir? Pues, a ver, antes de venir a Galicia, digamos, hay como 2 etapas, que es estando en Uruguay, viviendo en Uruguay y pensando que nos quedábamos en Uruguay, y claro, otra etapa empezó cuando empezó la crisis de los 2000 y como que la familia decidió que nos íbamos a Galicia. Ahí empezó otra etapa que tiene unas características diferentes, porque digamos que, claro, mi padre se fue para Uruguay con 16 años, ¿no? Entonces él, tuvo un viaje complicado, su madre había muerto en Galicia, su padre ya llevaba mucho tiempo viviendo en Uruguay. Cuando llegó allá, mi abuelo se había vuelto a casar con una mujer que era uruguaya. Entonces, como que
en el hogar, como estaba, claro, había esa parte que se creía antes, ¿no? También de por respeto vamos a no hablar nuestra lengua, por respeto vamos a intentar adaptarnos, y en el fondo creo que obviamente se puede respetar, compartir y ampliar las dos culturas muchísimo, pero yo creo que había como un poco esa idea en casa, ¿no? Y después, paralelamente, que claro, mi padre se había ido emocionalmente devastado de Galicia, ¿no? Venía de pasar, bueno, unas penurias económicas importantes, había muerto su madre, o sea que digamos que todo contacto con Galicia estando en Uruguay a él le producía mucho dolor, ¿no? Entonces, claro, yo no crecí en contacto con la cultura gallega, ¿vale? Porque mi padre era incapaz de sostener esa transmisión porque para él era muy dolorosa, ¿no? Entonces, el primer contacto que tuve con la cultura gallega, que fue muy interesante también, como los ires y venires, ¿no? Yo estudiaba música y estaba en el coro, y resulta que era el coro de la escuela de música, era pública, ¿no? Es pública. Y estaba en el coro y como que nos invitan a participar en el Día de Galicia y tuvimos que aprender muchas canciones gallegas. Y resulta que llegué a mi casa y yo, papá, voy a cantar. Y claro, y ahí mi padre era como, madre mía, claro, imagínate, aprendí un montón de canciones que mi padre conocía, pero las aprendí en la escuela, no con mi padre, ¿no? Entonces, bueno, claro, como que eso, todo lo emocional en realidad estaba como muy presente, y de hecho eso, mi padre nunca faló galego conmigo, nunca, de hecho a día de hoy no le puede la emoción, ¿no? Entonces, bueno, la emoción y la censura, dicho también. Entonces, cuando decidimos cuando mi familia decide, que yo era muy chica, mi familia decide que vamos a migrar, claro, me apunté a cursos de galego en Montevideo, porque dije, a ver, yo voy a seguir estudiando, voy a ir al instituto y sé que la mayoría de las materias van a ser en galego y no me voy a enterar de nada. Entonces empecé a estudiar allá. Entonces, claro, por eso te digo que como que viví durante mucho tiempo con algunas historias de mi padre, de lo que había de este lado, pero poca cosa. Claro. Y claro, y de golpe, cuando se toma esa decisión, es como que ahí yo activamente empiezo a buscar, investigar, formarme, y ahí fue cuando empezó realmente mi contacto más fuerte con Galicia, que obviamente, claro, cuando vine para acá ya se transformó en vivencia, ¿no? Claro, pero realmente de alguna forma era un país extranjero. Sí, o sea que sí, que estaba como en el... Y de hecho yo tenía mucho contacto con Galicia a través de mis vecinos, porque en mi barrio había mucha gente de Galicia. Y tenía muchas más anécdotas, comentarios, y de hecho la vecina de al lado fala galego a día de hoy. Tiene 90 y pico de años y mi contacto con la lengua era por la vecina, no por mi papá. Y por mis tíos tampoco, ¿no? Entonces... sí que estaba como ese contacto, pero claro, era algo como no real ni tangible. De hecho, eso, nunca había visto ni siquiera una foto de mi abuela cuando era pequeña, o sea, ni en mi adolescencia. Cuando me vine para acá rescaté una, fíjate hasta qué punto, ¿no? Claro, creo que es muy importante pues tener en cuenta pues que no importa los términos en los que hagas una migración, es un proceso súper duro. Claro, y más que, a ver, obviamente cualquier migración es dura, pero claro, esto sumado quizás a que, por ejemplo, en el caso de mi padre fue educado educado directa e indirectamente, no valorar lo propio, que una consideración de que su lengua y de su cultura también es... Claro, inferior. Es inferior, claro, entonces creo que cualquier migración es dura, pero eso, migrar desde un lugar, aunque tu cultura, ¿no? O sea, aunque te tengas que ir por situaciones económicas adversas o por lo que sea, la valoración de tu propia cultura es antes, claro. Es anterior a la migración o a la necesidad de migrar. Claro, ¿no? Y eso es muy curioso, porque bueno, yo no sé si sea igual en Uruguay, pero por lo menos en México está muy fuerte el eurocentrismo, hay como una idealización de Europa en general. Entonces cualquier persona que llegue de Europa es como, es que es europeo, claro. Es que es español. Entonces es interesante ver que de alguna forma, aunque en el país de acogida no hubiera sido percibido así, como él se sentía así,
pues se llevó ese sentimiento consigo. Sí, claro. Sí. Totalmente. Sí, y además, o sea, yo creo que también más allá de, digamos, de esta percepción de tu propia cultura, también entra, claro, que cuando te vas estás en una situación precaria en todos los sentidos y también hay como comportamientos que son simplemente mecanismos de defensa, ¿no? Yo de hecho eso, como estuve tantos años en esta asociación de migrantes, lo vi perfectamente y lo vi en mí misma, ¿no? Que hay como es una experiencia que en el fondo es muy traumática, tenés como dos polos totalmente opuestos, ¿no? Tenés las personas que solo se vinculan, solo salen, solo hacen con personas de su mismo origen, y después tenés el otro polo que es quien no quiere saber nada, claro, quien no quiere tener nada que ver. O sea, yo creo que lo importante es ver cualquiera de las dos sin ningún juicio y con la total empatía y mirada amorosa de, bueno, esta persona está atravesando esta situación difícil y hace lo que puede con lo claro, que no, con lo que tiene. Claro, entonces yo creo que es eso. No hay ninguna de las dos es mejor. O sea, yo creo que si tenemos la suerte de lograr sentirnos en casa en el lugar al que vamos, llega un momento en el que esas dos posturas se terminan uniendo y terminas conciliando y terminas logrando unir y mantener cosas tuyas también, que al final es como quedarte con lo mejor de cada sitio, ¿no? Mantener las costumbres tuyas y las cosas que te interesan y te gustan y te hacen bien, claro, pero también incorporar todo lo que te pueda enriquecer, ¿no? Claro, desde luego. No, desde luego. A ver, se trata de, pues, un intercambio cultural de alguna forma y crecer, sí, ¿no? Sí. Oye, y bueno, ya que estamos más hacia ese lado de la conversación, volvamos. ¿Cómo fue tu experiencia como con Galicia después de llegar aquí? Bueno, fue cuando me vine a vivir, decís, ¿no? Porque claro, yo vine antes porque, bueno, mi padre vino, le dio un infarto y vinimos como a estar con él y a cuidarlo. Pero claro, ese momento fue, claro, yo tenía 13 años, claro, estábamos como muy centradas en su cuidado, claro. Entonces, en realidad, esa experiencia no fueron vacaciones, tampoco fue una experiencia para ver qué había, o sea, la verdad lo tengo un poco borroso. Llegaste a hacer lo que tenías que hacer. Exacto. No, y claro, yo tenía 13 años, tampoco podía sacar, ¿no? mucha... Sí, eso, o sea, estaba como un poco abrumada por lo que estaba pasando y creo que fue lo único a lo que pude prestar atención. Pero bueno, cuando me vine para acá, claro, el haber venido implicó que mi familia quedara como una parte acá y una parte allá, entonces en ese sentido fue muy dura y dolorosa y lo sigue siendo. O sea, por más que hace 20 años que estoy acá, el hecho de no vivir en el mismo lugar que mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, para mí es doloroso y es duro. O sea, aunque ya no lo vivo como un drama, porque antes cada videollamada colgaba y era mar de lágrimas, por suerte ya no es así, ya nos habituamos a convivir desde otro lugar, ¿no? Yo qué sé, cuando nació mi sobrino tenemos la foto del primer bañito y yo estaba en la computadora. Cuando mi hermana se ponía a hacer alguna cosa, yo me ponía en la computadora como a hacerle canciones y juegos y a leerle cosas para entretenerlo, ¿no? Mi hermana me decía la niñera cibernética. Entonces, bueno, como que vamos buscando la forma de convivir, pero de otra manera. Pero bueno, quitando esa parte familiar, a ver, no fue fácil, pero tampoco lo recuerdo como súper duro. A mí lo que me pasaba era que, claro, en Uruguay la situación de mi familia y la situación del país estaba siendo bastante difícil. Yo tenía claro que quería estudiar y sabía que acá me iba a ser más fácil estudiar y trabajar, ¿vale? También por la situación de mi familia. Entonces, en ese sentido, como que tenía claro eso y también era como algo que me ayudaba. Por una parte, en ese sentido, bien. Y después, claro, a ver, como todo choque cultural, ¿no? Me costaba, por ejemplo, claro, en esa época no había como hoy que pones Netflix y ves lo que querés o... Claro, en ese momento era como, en la tele me hablan y no entiendo, veo programas de humor que se suponen que son de humor y no lo entiendo, no me hacen reír. Todo está doblado. Claro, digo, no me entero de nada. Después, claro, me pasó que yo me fui a vivir a Ponteareas, entonces, claro, Ponteareas es un pueblo pequeño con respecto, por ejemplo, a Montevideo, que era de donde yo venía. Y claro, yo encima me crié en una panadería.
Entonces, en mi casa había ruido siempre, todo el tiempo. Primero porque era Montevideo y imagínate el ruido que hay, Claro. y después porque en una panadería hay gente por la noche trabajando, hay motores, hay... Entonces, claro, cuando me fui a Ponte Areas y había silencio total, no podía dormir del silencio. Sí, fue un choque grande. O de los domingos, decir, no, claro, El súper. una paz, claro, sí, claro, que son tonterías que ahora me río, pero es verdad que hay que habituarse, ¿no? Fue un cambio grande. Y después, bueno, obviamente el no conocer a nadie, ser un adolescente que claro, que no conoce a nadie es complicado, es duro, es difícil. es duro. Sí. Y bueno, y no solo eso, que dejas todos los lazos que tienes Claro. en ese entonces, o sea, no solo las familias, pero, o sea, No. esos amigos que ahora no son nadie en tu vida, pero en ese momento lo son Claro. todo. Pues en mi caso siguen siendo todo, ¿sabes? O sea, Oye. sigo manteniendo, o sea, claro, no con todo el mundo, pero mis mejores amigas siguen estando ahí. Entonces eso sí que logré mantenerlo y me siento muy orgullosa de eso. Sí, realmente es un gran logro. Felicidades. Sí. Felicidades, porque es algo con lo que yo no puedo. O sea, no es que no pueda, nos olvidamos, pero simplemente uno va creciendo y pues las amistades van por vías diferentes. Sí, Y- no, que está bien, claro. Está bien, es Sí, natural. Sí. Pero creo que la distancia sí que hace más difícil Sí. eso. Entonces, muchas felicidades. Gracias. A ver, es verdad que la tecnología ayuda, Sí. ayuda un montón. Y también eso, que dentro de todo puedo ir con relativa frecuencia. No con toda la que me gustaría porque está muy lejos y es muy caro, pero bueno, dentro de todo sí que puedo viajar. Entonces, bueno, más o menos puedo estar en los momentos, ¿no? Pude estar o sea, el día que una de mis mejores amigas se recibió, o sea, en la graduación, que bueno, allá no le decimos graduación porque es como el día que defiende su trabajo, estuve ahí, estuve en el casamiento de mi otra amiga, conocí a las bebés de todas mis amigas que fueron madres, o sea, como que sí, aunque me pierdo obviamente el día a día, estoy, o sea, Sí, puedo puedes, estar puedes. sí. Y la diferencia es que bueno, cuando llego a veces necesito un poco más de tiempo para ponerme al día, pero bueno, más o menos sí que, sí que lo voy manteniendo. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, quiero que me platiques un poco de cómo fue tu camino, porque yo sé que tú eres profe, siempre quisiste ser profe. Sí. Y eso, bueno, me parece genial, porque eres lo que quieres ser. Sí. Eres como Barbie. Ahí está, Barbie profe. Barbie profe. Pero sé que, bueno, el camino no fue exactamente el que uno pensaría de, bueno, haces esto, luego esto, luego esto. Y me parece muy interesante todo lo que fuiste haciendo. Y que fue en parte porque nos pudimos conocer. Entonces, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, pues nada, eso, yo terminé el bachillerato en Ponte Areas y empecé a estudiar en Vigo. Y ahí, bueno, hice filología hispánica y después de hacer filología hice el máster en educación y justo mientras hacía el máster, claro, a ver, a mí siempre me gustó mucho la literatura hispanoamericana, bueno, porque obviamente por conexión emocional, porque también era lo que más había estudiado allá, porque como que mis intereses de lectura iban por ahí y claro, en la facultad como que las materias de literatura eran las que mejor, o sea, sí, sacaba muy buenas notas y eran las que más me gustaban, pero claro, justo las hispanoamericanas eran las que más. Y había una profe, Carmen, que era la profe de hispanoamericana, con la cual yo, mientras hacía el máster, tuve una beca de colaboración. Y nada, yo tenía claro que iba a hacer el máster y que iba a opositar y me iba a ir para secundaria. Pero trabajando con ella, como que pensé en qué pasa si se me ocurre hacer una tesis doctoral. Y nada, lo hablé con ella porque no sé cómo tampoco, son estas cosas de que no me acuerdo en qué momento se me ocurrió, pero pensé en hacerla sobre el teatro de carnaval en Uruguay durante la dictadura, porque me interesaba mucho como eso, el humor y cómo el teatro popular se mueve cuando hay censura y cuando hay un estado militar. Y se lo comenté a mi directora y mi directora me dijo, sí, adelante, le pareció un tema muy interesante, aunque claro, ella
me dijo, mira que yo te puedo dirigir hasta cierto Claro, punto. pero vas a experta tener, no soy. claro, vamos a tener que buscarnos la vida en un acto de tremenda humildad también. ¿Quién te dice eso, no? Y quién tiene la valentía también de apoyarte y decirte, mira, yo te firmo, vamos adelante, pero te pongo las cartas sobre la mesa. Y bueno, y ahí empezó como una navegación al principio complicada, porque claro, yo seguía eso, claro, trabajaba dando clases, cuidando niños, en hostelería, como que iba trabajando de lo que iba pudiendo. Y claro, así fui durante toda la carrera y cuando llegó el doctorado, pues seguí igual. Y dije, bueno, no sé si me van a contratar o no, si me van a dar un contrato predoc, pero bueno, yo tiro para adelante y si veo que no, pues ahí queda la tesis y la retomo en un momento más económicamente propicio. Y tuve suerte y me contrataron. Entonces nada, estuve 5 años en la Universidad de Vigo. Eso, después claro, pude impartir la materia de hispanoamericana, la que tanto me gustaba de alumna, la pude impartir compartida con Carmen también y otras cosas. Bueno, esa es como una de esas ganancias, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, que esa asignatura que te encantaba de la carrera la puedas impartir, yo creo que esa es, claro, es una medalla. Y compartirla con ella también, con Carmen, que además de ser una profe buenísima, es una persona maravillosa, entonces era como, bueno, lo tengo todo. Y bueno, terminé la tesis en finales de enero del 20 y nos vamos para Uruguay con Carmen, que dije, a ver, después de estar tantos años ahí hablándote de carnaval, vamos a verlo. Y cuando volvimos una semana antes del toque de queda, pandemia y todo esto, entonces nada, claro, me quedé en el paro, porque claro, en el paro, encerrada y se cerró todo, claro, no había posibilidad de postdoc, nada, porque estaba todo bloqueado. Y en ese momento es cuando abren las listas de la Junta para secundaria porque hacía falta gente. Y claro, yo no estaba en listas porque nunca me había presentado a las oposiciones. Entonces ahí entré e hice, bueno, agarré como una vacante no fue de todo el curso, pero casi, en Villa García. Y ahí dije, uy, cómo mola esto. Y claro, dije, bueno, me encantó la experiencia, aunque era difícil, porque claro, mascarillas, todo, o sea, fue un momento complicado. Y bueno, mientras estaba ahí, se volvieron a abrir las postdocs, presenté un proyecto para acá, para Santiago. Y nada, terminé el curso en Villa García y después empecé acá una postdoc en Santiago. Y nada, y mientras estaba acá, claro, empecé con esa duda de que hago universidad secundaria, sabiendo que las dos cosas, o sea, la docencia de las dos me gustaba, pero bueno, teniendo en cuenta las características del trabajo, lo que hay que hacer en cada sitio, los pros y contras. Porque ninguno de los dos trabajos es solo docencia. No, claro. Pero en uno pesa más que en el otro. Entonces, claro, al final me terminé decantando, bueno, entre muchísimas razones, ¿no? Que al final las decisiones no se toman solo por un motivo. No. Pero bueno, eso, me fui para secundaria y hace 2 años que estoy ahí y fue para mí un cambio muy positivo. Sí. Qué bueno. Ese es un poco el resumen, que tampoco hice tantas cosas. Bueno, a ver, yo creo que hacer una tesis bueno, no es poca cosa. No, en eso sí, pero digo que tampoco es que anduve tanto así. Bueno, sí. Hombre, yo creo que has estado a tope. Nunca has estado haciendo nada. En la pandemia. Bueno, pero en la pandemia todos. Sí, pero sufriendo. Es que claro, ahí está la cosa, esa diferencia. No estar en pandemia sabiendo que tenés trabajo, estar en la pandemia sin saber, fue complicado. Bueno, como sí. Mucha gente, ¿no? No soy la única, obviamente. Yo me iba a venir a estudiar y aquí a España iba a ir a presentar, no vivía en la Ciudad de México, iba a ir a presentar la selectividad a la Ciudad de México como 3 semanas después del inicio de la pandemia. Es más, homologué mi certificado de bachillerato 2 días antes de que cerraran la oficina. Lo metí. Entonces, bueno, yo también que puedo decir que mis planes y todo se fueron un poco. Sí. Se hizo así un desastre. Pero bueno, aquí estoy. Claro, todas esas cosas nos llevaron a estar acá. Sí, así que también eso está bien. Pues sí. Entonces, eso es bueno. Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es algo que te encantaría ver a lo largo de tu carrera que evolucione en la educación, en el aula? Wow.
Qué pregunta más difícil. Sí, pero ¿hay como algún sueño o algún cambio que tú sientes que te gustaría que se produzca y que no se tiene que producir ahora, ¿no? O sea, puede ser en 20, 30 años. Pero que crea o que quiera que pase. Que quieras, que quiera. Pues... A ver, claro, me voy a poner un poco idealista y un poco igual ñoña, pero... Y creo que de hecho vamos encaminadas, ¿no? O sea, por ejemplo, con respecto al bullying y a estas situaciones, ¿no? De acoso, de violencia. Creo que a veces, no sé, y acá voy a decir, esto es total y absolutamente subjetivo. No tengo cifras, ni voy a apelar a porcentajes, ni me lo voy a inventar. No, a ver, esta es una pregunta hipotética. Sensación, claro, la sensación que yo tengo puede ser porque tuve suerte de dar en lugares en los que la cosa iba bastante bien. Yo tengo la sensación de que, sí, de que hay más respeto, de que hay más cordialidad, de que hay más empatía y de que hay un trato más amable entre el alumnado. Tengo esa sensación. ¿Qué pasa? Claro, los medios... Vivimos en una sociedad en la que todo es noticia y todo está publicado, ¿no? Entonces creo, subjetivamente, que tenemos la sensación de que estamos yendo a peor, pero no lo veo así. Entonces, creo que vamos encaminándonos hacia eso, hacia no la desaparición, pero hacia una convivencia más armoniosa en la que todas y todos como que tengamos en cuenta que no somos un bloque y que no somos 30 personas iguales, ¿no? Que creo que eso sí se está haciendo por parte también del profesorado, ¿no? O sea, yo creo que ahora estamos teniendo en cuenta mucha diversidad, en general, y el propio alumnado está siendo consciente de esto y está conviviendo y está viendo toda esta diversidad también como algo positivo, ¿no? Claro, como todo, no es de la noche a la mañana, ni se va a solucionar ya, ni va a ser un mundo ideal. No. Pero, claro, si me decís, ¿qué te gustaría? Pues me gustaría que realmente se llegue, digamos, a esa convivencia y a esa incorporación de la diversidad como algo positivo. Me gustaría también tener los recursos como profesional, ¿no? Tener los recursos para realmente llegar a todo el mundo y realmente satisfacer eso, porque claro, una cosa es que no juzguemos a una persona por una característica puntual y otra cosa es que yo como docente sea capaz de darle a esa persona lo que necesita, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, claro, creo que ahí sí que nos falta igual un poco más sobre todo eso, porque toda esta nueva actitud no solamente es una actitud, sino que se traduce en formación y en inversión, en un montón de cosas que las tenemos, pero falta mucho en ese sentido para realmente llegar al punto que a mí me gustaría. Y claro, yo creo que van las dos cositas muy de la mano. Claro. Entonces hay una parte que es como una implicación de la sociedad y de todas y todos, como que se vea reflejada también en el aula, porque en el fondo el aula es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, y otra es que las instituciones realmente nos proporcionen a las personas que estamos ahí los recursos, que son materiales y que también son formación, también es tiempo, también es todo, ¿no? No solo es dinero, sí. O sea, es todo, ¿no? Sí, claro, es que cómo vas a poder afrontar un nuevo cambio, una nueva situación si no tienes las herramientas para hacerlo como profesional, desde luego lo entiendo. Pues sí. Entonces, ¿y cómo sientes? Bueno, yo un poco tuve la experiencia en la secundaria ya con redes sociales, o sea, como yo diría que el boom yo creo que a ti te tocó tener redes sociales, tanto que Messenger y así, sí. Pero el boom por ejemplo, a mí ya me tocó Instagram, ¿sabes? En la secundaria, cosas así. Y realmente era salvaje, o sea, ¿cómo sientes que se está adaptando pues un poco la escuela, el sistema de la escuela con todas estas nuevas cosas? Porque yo creo que para la generación anterior el ciberbullying no era como una cosa real. Sí. Y ahora pues sí lo es.
Claro, es que la diferencia, en primer lugar, está en que, a ver, el bullying existió siempre, no con ese nombre, pero siempre existió. Sí. ¿Qué pasa? Antes a lo mejor terminaba la escuela, te ibas a tu casa Y ya estaba. Claro, bueno, o seguía en tu cabeza, pero digo, no había Claro. esa amenaza. Pero claro, ahora te vas a casa y móvil, Es un nuevo redes, tal, espacio. claro. Entonces, en ese sentido, claro, es peor. ¿Y cómo se adapta? Mal, porque es que la tecnología evoluciona a un ritmo tan vertiginoso que es imposible estar al día. Es imposible. También, por ejemplo, cuando hablaba de los recursos, un poco eso también. ¿Cómo yo voy a educar en el uso de la tecnología cuando a mí me falta educación en eso también? Entonces, claro, yo creo que es esta cuestión de ir improvisando, porque también es lo que hay que hacer, porque es que no da tiempo a planear. Claro, entonces yo creo que ahí, claro, lo que hace falta es nuevamente como implicación de toda la comunidad, ¿no? Que a veces pensamos que el aula es como una isla, pero claro, lo que pasa en el aula tiene que ver con ese alumnado, con las familias de ese alumnado, con la situación de ese alumnado, con la situación de las profes que estamos ahí, o sea, es como toda una red que, claro, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de abordar estas cosas. Y bueno, yo qué sé, ahora mismo medidas que se usen, pues claro, pasan generalmente por la prohibición, por lo menos en el centro educativo, de emplear móviles y en estar atentas y atentos a, sobre todo estos problemas con los grupos de WhatsApp y así, que se crean de la noche a la mañana y que empiezan muy bien, pero suelen a veces como irse por derroteros. Sí, claro. Sí, Oye, y en cuestión como la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿cómo ha sido para ti como profe que ahora tus estudiantes tienen acceso a...? Claro, pues yo creo que ahí, claro, a ver, no tengo la varita mágica, pero yo por lo menos lo que hago es que cambio, la dinámica es todo mucho más presencial y es como un poco volver al origen, ¿no? Por ejemplo, eso, claro, a ver, ya sé que si les hago, por ejemplo, les mando que lean una novela y claro que pueden leer un resumen en ChatGPT, pero claro, si les pongo un texto y tienen que reflexionar y poner ahí en juego todo lo que leyeron, lo que saben, claro, ChatGPT ahí no entra porque está la persona con su lápiz y el papel. Entonces, claro, yo creo que la forma, por lo menos que yo encuentro, es ir por ahí. Porque, claro, me ha pasado de pedirles, yo qué sé, trabajar el texto descriptivo y pedirles una descripción y que más de la mitad me las traigan con ChatGPT. Fíjate que yo vi un video, vi un video, no voy a decir acá, pero de algo que me pareció interesante, que fue como, sí que había que cambiar la forma en la que se hacían las actividades, pero una actividad que me pareció interesante fue, pídele al alumno que haga un resumen o algo así con ChatGPT, que lo lleve al salón y que en el salón le digas, pues encuentra debilidades dentro de esto y formas en las cuales lo podrías mejorar. Exacto. Entonces, que yo creo que por ahí un poco va la tirada, porque yo creo que en todos los ámbitos de la vida se va a entrar ChatGPT por todos lados. Totalmente. Pero creo que es como realmente aprender a usar esa herramienta como una herramienta y no como un atajo para dejar de hacer una tarea o simplemente no analizar algo a fondo, sino realmente como, pues sí, una herramienta para hacer lo que estamos haciendo de una forma mejor. Claro. Sí, totalmente, pero es que eso yo creo que, a ver, esto de ChatGPT no es algo nuevo, yo qué sé, me imagino que habrá pasado lo mismo cuando apareció la calculadora, ¿no? Que es como, a ver, es un recurso, claro, a ver, la calculadora es un recurso, lo ideal es que, a ver, obviamente una multiplicación por 5 cifras a lo mejor no te sale de cabeza, si te sale, enhorabuena, pero claro, toma la cosa un poco más tiempo. Claro, la cosa es, está bien conocer ese recurso, saber usarlo, pero por ejemplo, detectar si hay algo que la máquina te está dando mal, sea porque está mal el resultado, sea porque vos introdujiste mal el prompt. Claro, detectarlo, claro, ahí está la cosa, o sea, saber interactuar. Claro, pero no, es que es todo lo mismo, o sea, es nuevamente, primero es dejar de ver esos recursos como un enemigo y después también es saber utilizarlos vos para poder abordarlos y trabajarlos, ¿no? Entonces, claro, es todo un ida y vuelta, ¿no? ¿Y cómo sientes
que no haber crecido aquí y haber hecho buena parte de tu educación como más primaria y secundaria en Uruguay, que estoy segura que es diferente a aquí, ¿cómo sientes que eso nutre tu experiencia ahora como docente? Pues muchísimo. Claro, a ver, ahora mismo ya la cuestión de los contenidos, claro, ya están muy atrás, pero sí que recuerdo, por ejemplo, en dinámicas, sí que, por ejemplo, me ayuda mucho, porque, por ejemplo, con respecto al año pasado, ¿no? Yo el año pasado estaba dando clase, no era un instituto, era un centro de FP. Y era un centro de FP donde yo daba FP básica y no había libro de texto. No había libro de texto, me decían que el alumnado, bueno, no tenía material, entonces tenía que preparar yo todas las cosas. Y eso me hizo volver a mis épocas en Uruguay, a la que en Uruguay no podíamos comprar un libro de texto. Entonces, las profes, o sea, se buscaban la vida para hacer ejercicios y explicarnos cosas sin libro, o sea, sin estar tan pegadita al libro. Entonces, claro, era como, claro que esto me gusta. Claro, como profe me lleva muchísimo más tiempo porque tengo que trabajar bastante más. No es lo mismo que tener la tranquilidad de tirar de un libro. Pero claro, en ese sentido era como, bueno, vi como esas partes positivas también digamos, del material. Eso por una parte. Después también creo que me ayudó mucho como profe y como alumna sobre todo, que en Uruguay, claro, hablo de Uruguay hace 20 años, no digo actualmente porque no lo puedo comparar con hoy en día qué pasa, pero yo tuve una educación muy oral, presentaciones orales, debates, muy, muy, muy oral. Entonces, a mí eso me ayudó mucho, por ejemplo, para perder el miedo, la vergüenza y poder hablar en público, ¿no? Que aunque me diera vergüenza, como atravesarla y decir, bueno, estoy nerviosa, pero lo puedo hacer y puedo defenderme y tengo herramientas, ¿no? Porque me sigo poniendo nerviosa, pero tengo como herramientas para sortearlo. Y eso, por ejemplo, es algo que trato de llevar al aula, ¿no? De tratar de hablar, de que participen mucho. También porque lo comparo un poco con cómo era cuando yo estaba dando clases en la universidad y me pasaba que gente adulta que estaba estudiando filología tenía miedo de responder una pregunta en el aula. Y era como, pero no pasa nada si te equivocas. No, claro, pero es súper real. Yo lo veo ahora porque yo estoy en el aula y así me ha pasado que estoy en una clase que es complicada, hace el profesor una pregunta interesante, nadie quiere contestar y tengo a mi amiga a un lado que es brillante, que sabe exactamente qué decir, que lo dice en voz baja, pero no se atreve a dar el paso de levantar la mano y decir qué es lo que piensa. Claro. Entonces yo creo que realmente le estás haciendo o sea, realmente es algo muy bueno. Yo creo haciendo que eso. Sí. Y no soy la única, que digo que no soy sí que creo que ahora como que en general vamos hacia unas dinámicas más participativas, menos magistrales, como que digo, no soy acá la que viene descubriendo la pólvora, porque lo hacen mis compañeras también, lo hacen y lo hacen muy bien. Y bueno, y después creo que otra cosa también, justamente con esto de la diversidad un poco y sobre todo lo que tiene que ver con los orígenes. Claro, tengo mucho alumnado que es de fuera, mucho. Y claro, no deja de ser, claro, a ver, por más que te decía hoy al principio, no es algo para mí no fue súper traumático ni súper complicado adaptarme al sistema educativo, pero claro, tiene sus dificultades, ¿no? Claro, a ver, también venías de una cultura que de alguna forma es más parecida a la española, claro. Era tu misma lengua, bueno, sí que tenías clases en gallego, pero a ver, también en castellano. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, o sea, no es como un cambio tan duro como el que podría ser para muchos, y como es para muchísima gente. Claro, entonces eso, como que trato de, ¿no? Como ese refuerzo positivo que es eso, que sé que todo el mundo lo dice. O sea, que no soy la única profe que le dice muy bien hecho, lo estás haciendo bien, pero claro, yo además de decirle bien hecho, puedo decirle, mira que yo estuve ahí, en ese lugar en el que estás, y sé que fue difícil.
Entonces, vamos, o sea, yo estuve ahí, sé lo que te está pasando. Entonces, claro, yo lo explicito, que me parece importante, ¿no? O sea, justo eso, hace un par de semanas tuve esta charla con un alumno venezolano, que era como, mirá que sé lo que estás atravesando, porque yo vine con tu edad y sé lo que te pasa, ¿no? Entonces eso también como que, sí, son vivencias que otras personas podrán compartir, otras distintas, o sea, que no son ni mejores ni peores, son diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí creo que también es una clave importante de, por lo menos como yo entiendo el aula, que es siempre llevarlo personal, ¿no? Porque es lo que te permite conectar con las personas que tenés delante, ¿no? Que no somos el sustantivo, el adjetivo y la Celestina, ¿no? Que hay mucho más ahí. Y creo que justamente eso hace también como rompe un poco el esquema. También, claro, tienen delante a una profe que a veces me pregunta, profe, ¿por qué te viniste? Y porque en mi país había una crisis terrible y no podía vivir ahí. Y claro, a veces te dicen, claro, sí, amigo, no vine de turista. Claro, pero se los digo, es que no hay ninguna vergüenza ni es un tabú, ¿no? Pero claro, es como que les rompes un poco ahí lo que esperan, claro. Claro. Y es divertido además ver qué conversaciones se dan después, ¿no? Claro. Sí, claro. pero yo creo que definitivamente ahí tienes un punto que es cuando dijiste ahora que no es que sea nada más tú, sino que cada quien tiene sus fortalezas. Yo creo que esa es la verdadera, pues el verdadero fuerte de la diversidad. Claro. Que entre todos como comunidad nos podemos nutrir de las experiencias y de las fortalezas de cada quien y apoyarnos y como comunidad salir adelante juntos. Claro. Yo creo que eso es algo muy bonito y bueno, agradezco mucho que lo tengas en cuenta en el aula, porque a ver, yo personalmente creo que la educación es de lo más importante. Sí, claro. O sea, es central en una sociedad. Yo creo que tu trabajo es de los trabajos más importantes que alguien puede tener. Entonces, por eso cuando te digo que te admiro, realmente lo digo, aunque me digas, sabes que no he hecho mucho. Sí, no, pero es que estás haciendo algo que para mí es muy importante y que valoro mucho. Entonces, lo admiro. Gracias. Sí, a ver, a veces, claro, o sea, te agradezco muchísimo lo que me decís, pero a veces me cuesta verlo así, ¿no? O sea, me cuesta a veces verlo, bueno, pero porque como a todas, ¿no? A veces estás como en esa, estás mirando, ¿no? Para... Claro, es muy fácil perder la perspectiva cuando estás enfocada nada más en lo que estás haciendo y para ti, o sea, tú dices mi trabajo sí, pero es lo que hago todos los días tal y nada más estás viendo cómo resuelves, cómo... Claro, sí, porque aparte, bueno, hay mucho que resolver, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, tú estás viendo, tengo que hacer este examen, tengo que explicarle esto a fulanito, o sea, a esta le sangra la nariz, este otro, tal, claro, que son cosas que pasan, o sea, rutina cero, o sea, no hay rutina. No hay rutina porque todos los días hay una situación nueva que es eso, que puede ser difícil, puede ser divertida, puede ser de todo, ¿no? O sea, hay que ir abierta a la sorpresa. Pero bueno, está bien. Los caos son importantes. Sí. Pero bueno, yo creo que con esto nos podemos despedir. Muy bien. Muchísimas gracias por venir, Gaby, que ha sido un gusto poder platicar contigo. Gracias a vos y bueno, gracias por la charla, gracias por el interés en la conversación.